Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 230, se titula Agresividad femenina. Antes de empezar con el tema, antes de seguir con esta miniserie que voy haciendo alternando episodios sobre hormonas y comportamiento, quería dar un pequeño aviso parroquial. El otro día, hace unas semanas, me entrevistaron en otro podcast, en el podcast El Rincón de Josete. Y efectivamente fue Josete, el autor de este podcast, el que me estuvo entrevistando. Fue una entrevista básicamente personal, nos enfocamos sobre todo en mi profesión, pero sobre todo en mi estancia en Suecia, lo que supuso a nivel personal y a nivel profesional el vivir en ese país. Os dejaré un enlace en las notas del programa al episodio del podcast del Rincón de Josete y quería agradecer a Josete el que me haya invitado a su podcast para la entrevista. También quería recordar que la semana que viene, el sábado, el 27 de septiembre, estaré en Madrid en el evento Cañas y Podcast y que si alguno de vosotros vivís o estáis por Madrid la semana que viene, ese sábado, y quiere y puede, pues estaría encantado de conocerle, de saludarnos en el restaurante La Caníbal, en la calle Julián Camarillo, número 19. Y ahora sí, ya empezamos con el tema de hoy y vamos a hablar de agresividad femenina. ¿Por qué? Porque el otro día estuvimos hablando de la agresividad masculina, o mejor dicho, de la hormona de la agresividad, que era la testosterona, y nos toca un poco completar el círculo. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no son agresivas? Pues veremos que sí, que también. Pero lo son de una forma diferente. El otro día, en el episodio de la hormona de la agresividad, cuando estuvimos hablando de andrógenos, de testosterona, estuvimos matizando cómo se ejerce la violencia y en qué circunstancias se desencadena la violencia, sobre todo en machos, y dimos una perspectiva biológica y evolucionista, haciendo hincapié en cómo la testosterona puede afectar o no afectar a este tipo de agresividad. Dejaré también en las notas del programa un enlace a este episodio 228, al de hace 2 semanas. Y repasando un poquito lo que dijimos, la testosterona no produce una acción concreta per se, sino que impulsa la acción, el pasar a la acción. Y esa acción será agresividad sí, y solo sí, sirve para mantener el estatus. Si no es así, si para mantener el estatus en ese grupo lo conveniente, lo adecuado son conductas contrarias a la agresividad, pues esa testosterona y ese macho habitualmente hará acciones contrarias a lo que sería ser agresivo. Sería protector, sería generoso, sería honesto, lo que fuera. Sin embargo, la agresividad femenina, cuando aparece, es más compleja. Y hay varias causas por esta complejidad. Primero, que hay más hormonas implicadas. Estas hormonas tienen muchos más cambios más rápidos a lo largo del tiempo y más que los niveles absolutos de una hormona o varias de estas hormonas, dependen los niveles relativos unas con respecto a otras. Además, aparte de esta consideración hormonal, hay diferentes tipos de agresividad biológicamente diferentes. No es como el hombre que toda la agresividad que muestra comparte la biología de los andrógenos y esta biología de la testosterona se va adaptando a contextos diferentes. No es así, en mujeres se pueden separar situaciones que son biológicamente diferentes. Así podemos hablar de una agresividad materna relacionado con las crías, que hablaremos algo de pasada, pero algo. También existe la agresividad perimenstrual, que tiene una entidad biológica bastante clara, y de esa no vamos a hablar. Y nos enfocaremos sobre todo en el resto, la que no depende de esta situación biológica de violencia materna, ni de la situación perimenstrual. Entonces hablaremos de una agresividad sobre todo instrumental. Ya veremos a qué me refiero con esto de agresividad instrumental. Cuando se empezó a estudiar la agresividad en hembras, al principio los estudios o las hipótesis y modelos que empezaron a crearse al principio de esta agresividad femenina era bastante decepcionante. Se pensaba, de forma superficial y quizás machista,
que la agresividad femenina no era una entidad propia que la evolución la había modulado y configurado, como es el caso de la agresividad masculina de machos de diferentes especies. Se consideraba que en general era el sexo masculino el que había desarrollado la agresividad como forma sistemática y como herramienta evolutiva. Y las hembras que se encontraban agresivas, que sí, las hembras en general muestran menor agresividad tanto en frecuencia como en intensidad, pero cuando se encontraban estas hembras agresivas, se califican estas hembras como mentalmente perturbadas o con algún tipo de alteración endocrina o hormonal. Se consideraban que los receptores de andrógenos de testosterona que hay en el cerebro de las hembras eran como vestigios residuales, algo que la evolución no había retirado, o que ataques de violencia que presentaban algunas hembras se debían a producciones anómalamente altas de testosterona. O sea, eran todo como anomalías, no consideran que era una violencia que podía ser estructural y biológicamente con sentido. Ya digo, esto ha producido que efectivamente un estudio, una evaluación superficial de cómo funciona la agresividad en los dos sexos, como los machos suelen dar o suelen mostrar más intensidad y más frecuencia de comportamientos agresivos, el no indagar un poco más allá y quizá un comportamiento o una concepción, una idea simplista o incluso podemos decir machista, ha llevado a los investigadores al principio a no darle importancia a lo que es la violencia femenina. Dejando estos errores en el pasado y enfocándonos un poco a lo que sabemos ahora. Bueno, pues la violencia femenina es una violencia sobre todo instrumental. Se usa para algo en concreto y tiene sentido biológico. Quiero decir que hay ventajas biológicas por utilizar violencia por parte de las hembras en circunstancias concretas. Entonces, ni son errores hormonales ni trastornos mentales o endocrinos de las hembras. No. Las hembras se enfrentan a situaciones en las cuales recurren a la violencia. Por ejemplo, cuando compiten por recursos, alimentos, lugares donde establecerse o anidar y cuidar a sus crías. También las hembras pueden hostigar a competidoras reproductivas, hembras, causándoles a ellas infertilidad por estrés. Pueden llegar en algunas especies a matar las crías de otras hembras. O sea que la violencia existe. Iremos ahora poniendo algún ejemplo más. El tema es que los efectos de las hormonas en la agresividad en hembras son muy complejos. Por una parte, los estrógenos, que es una parte de las hormonas, digamos, sexuales femeninas, tienen dos tipos diferentes de receptores en el cerebro, de manera que a veces estos estrógenos aumentan la agresividad, sobre todo en un contexto que podemos llamar materno, de proteger a las crías, y en otro contexto, estos estrógenos, posiblemente otros receptores en el cerebro, contribuyen a reducir la agresividad, a aumentar la empatía y el reconocimiento emocional. O sea que un poco de lío. Por otra parte, la progesterona, que es la otra parte de las hormonas sexuales femeninas, cuando actúa la progesterona junto con los estrógenos, fomenta la agresividad materna. Pero la progesterona ella sola reduce la agresividad y la ansiedad. Por lo tanto, tenemos un problema, ¿no? De que no se trata de niveles absolutos de hormonas, sino la relación de una con respecto a la otra. Y además, el concepto de agresividad materna no es solo en el periodo de lactancia precoz y cuando hay riesgo directo y físico contra las crías. Sobre todo en el humano, en las humanas, el concepto de proteger a los hijos se extiende a lo largo de muchos años y entendemos como amenazas a las crías, a los hijos, amenazas potenciales, indirectas, imaginadas en el futuro. O sea que este concepto de agresividad y preocupación y lo que las hormonas femeninas impulsan a hacer a las mujeres se extiende en el ser humano bastante más que una amenaza física directa. Para complicar aún más las cosas, la testosterona también tiene receptores específicos en el cerebro femenino. Y aunque los niveles de testosterona en hembras y en mujeres son más bajos que en los machos, también cumplen cierta función en los momentos de violencia. O sea que vemos que a nivel biológico, hormonal, es complicado, es un batiburrillo de cosas. Vamos un poco ya a lo que es la conducta. La agresividad en hembras es, como decíamos, estratégica e instrumental. Pero podemos pensar, bueno, pues como los hombres, ¿no? La estrategia
violenta de los hombres, de los machos, cuando se comportan de forma agresiva, también es por algo, ¿no? Hay una causa detrás. Sí, pero en las mujeres es como más concreto. Porque en machos de muchas especies muchos machos muestran un comportamiento agresivo, vamos a llamar, de base. Y esa agresividad de base le puede otorgar a este macho un estatus general de macho dominante. Con lo cual, ser agresivos a veces porque sí, te da ese estatus de dominancia que mejora tus habilidades de reproducción. Así que no es un porque sí hay una causa de comportarse de forma agresiva, tiene ventajas, pero muchos de estos ataques concretos son más bien al azar. No estás consiguiendo nada en concreto con esa acción violenta, sino te estás mostrando violento y por tanto dominante en el grupo. Este tipo de violencia de base se da en muchos primates y también persiste hasta cierto punto en humanos, pero no tanto, porque la autodomesticación, de la que he hablado también a lo largo de los milenios, de los siglos, ha restringido bastante este comportamiento y aunque todavía hay los machos dominantes que quieren mostrar su dominancia a nivel físico, intimidando y dañando físicamente a otros miembros del grupo, en comparación con los chimpancés, que son auténticos asesinos, pues los seres humanos, los hombres, son bastante menos agresivos. Nos hemos pacificado y nos hemos autodomesticado bastante. Pero bueno, las hembras en general no funcionan así. No funcionan en general buscando ese estatus de dominancia física así a nivel general en un grupo. Existen realmente excepciones. Ejemplos escasos de especies con hembras físicamente dominantes que ejercen la violencia, pues como explicaba, para machos, ¿no? De forma genérica, como una forma de conseguir estatus. Y en estas especies, curiosamente, el rol de la testosterona en hembras suele estar muy desarrollado, o sea que se parecen a los machos en ese sentido. Pero como digo, ya son excepciones, ¿no? La mayoría de las especies no funciona así. Como digo, pues casi todas las especies, incluidos humanos y otros primates, las hembras no consiguen estatus con la violencia, o no solo con la violencia. La violencia es instrumental, estratégica y concreta para obtener objetivos muy concretos. Y esta violencia, de forma característica, gira en torno a dos cosas: la reproducción y el cuidado de las crías. Y esto incluye, con el tema de la reproducción, la competencia intrasexual por machos. O sea, compites con otras hembras para conseguir los machos mejores. Y a veces la mejor estrategia es atacar a otras hembras, concretamente las hembras más atractivas o que de alguna manera pueden ser mayor competencia. Ojo, estoy hablando de atacar, pero atacar no siempre significa violencia física. Las hembras característicamente escogerán la forma más eficaz para neutralizar la competencia sexual o otras medidas, una amenaza para tus crías o una amenaza de tu nido o tu lugar para cuidar tu familia. Por contra, como ya hemos explicado, en machos las acciones se orientan a mejorar tu estatus. Se comportan de forma violenta o protectora, de forma amenazante o generosa, según lo que signifique mejorar tu estatus en el grupo. Puede ser dominancia física, entonces será más violencia, o reputación. Y a veces la reputación, como forma de conseguir mejor estatus, significa que seas protector, que seas honesto, que seas confiable, que seas generoso, que seas fiel. En cualquier caso, ya explicamos en el otro episodio, esto depende mucho del contexto, pero las acciones de los machos son un escaparate para mostrarse dignos de un buen estatus, o consiguen un estatus dentro del grupo mediante estas acciones. Los machos compiten entre sí realizando acciones. Las mujeres, por el contrario, no consiguen estatus directamente con acciones que pueden ser más o menos arriesgadas, intrépidas, como en machos, que les expongan como un escaparate. No, en hembras mejoran su estatus con los resultados de dichas acciones, no las acciones como tal. Entonces, atacan a sus competidoras para mejorar su estatus, o expondrán sus virtudes, pero no como los hombres con acciones de ese tipo, sino con un entramado social más complejo que el masculino. Para aquí, en este contexto, entran algunos conceptos muy interesantes de psicología evolucionista, como se llaman el postureo virtuoso. A veces una parte es importante, hablo ya de la especie humana, el postureo moral y el cotilleo. Este tipo de postureo y el cotilleo,
que parece que son nombres vulgares, pero se usan realmente en psicología evolucionista, pues ambas son herramientas para competir y, si es necesario, ejercer agresividad atacando a machos o a hembras. Pero atacando de esta forma, mediante el cotilleo, puedes atacar socialmente a un competidor o a una competidora, y mediante el postureo virtuoso, mostrando tus virtudes, reales o simuladas, mejoras tu estatus, tu consideración dentro del grupo. Todo eso sin ejercer obligatoriamente la violencia física. Y sí, cuando es necesario, ejerces la agresividad atacando a individuos, sean machos o hembras, cuando las circunstancias así lo aconsejan. Y en cierta medida sí, las mujeres también se exponen como los machos, haciendo un escaparate de sí mismas, pero más que por las acciones que hacen, lo que comentaba, por un tema de reputación social. Y aparte, como ya sabemos, el exponer tu cuerpo si es atractivo para el otro sexo. En cualquier caso, como decimos, la violencia física en hembras se ejerce cuando se requiere, cuando es la mejor vía. Y las hormonas femeninas pueden jugar un papel impulsor o facilitador de esa violencia, sobre todo en el ámbito materno y protector de las crías, que es donde se encuentra más relación directa de lo que comentaba de los estrógenos y la progesterona, y ser más agresivo en ese ámbito de proteger a tus crías. Para el resto de violencia, lo que comentaba un poco de la competencia por el estatus, la competencia intersexual en cara a la reproducción, la mediación hormonal es menos directa que en el caso de los machos. Como decimos que en los machos ahí está la testosterona ayudándonos a dar el paso. Así que en las hembras son más que mecanismos hormonales, son más mecanismos cerebrales que te impulsan a tomar acciones violentas o agresivas, sea físico o sea no físico. Y estas acciones que salen más bien del cerebro pueden ser meditadas y conscientes. Puedes decidir realizar esa acción para mejorar tu estatus o atacar de cierta manera a otros competidores o competidoras, o puede no ser consciente, puede ser una pulsión que sale a nivel cerebral, es un comportamiento innato que nos sale más o menos instintivo o subconsciente y que ha sido evolutivamente favorable, aunque en ese momento no sea favorable o no lo estemos haciendo conscientemente por algo. Un ejemplo de esta pulsión: tú como mujer puede que te caiga peor esa chica que está coqueteando con otros hombres y esos hombres se fijan en ella, aunque tú en ese momento no es que tengas interés en ligar o relacionarte con alguno de esos hombres, aunque no te parezca una competencia sexual directa y no estés en esa situación. Tú como pulsión, las chicas que tienen más éxito con los hombres, tiendes más a rechazarlas o encontrarles más defectos o mirarlas peor. Y es una pulsión inconsciente que está reforzada evolutivamente desde hace mucho tiempo. Y esos son mecanismos, esa tendencia a la violencia, que esa persona te caiga peor, y si puedes, en vez de echarle una mano, le pones la zancadilla, metafóricamente hablando, esa pulsión inconsciente sale eso, de esas tendencias de competencias, aunque ahora mismo no estés conscientemente diciendo voy a intentar dejar de lado o poner dificultades a esta mujer porque me interesa el hombre con el que está hablando. No, sale como una pulsión inconsciente. Y esto es un poco lo que podemos hablar sobre la biología de la violencia femenina. Vemos que está menos mediada por hormonas, aunque hay interacción hormonal bastante compleja, pero la relación es menos directa y es más circunstancial. No se ejerce la violencia de base como ocurre en machos o en hombres cuando las circunstancias sociales favorecen ese comportamiento agresivo. Tenemos a hombres más agresivos de base, de por sí, mientras que en general en mujeres la violencia es más concreta, más fría, más calculada o más pensada, si lo queremos ver así, pero más concreta para conseguir objetivos concretos. Claro, en este sentido la violencia femenina es menos frecuente, normalmente menos intensa. Si hablamos en términos físicos, si hablamos en términos sociales, no es menos intensa, porque la competencia intrasexual, con los mecanismos que decía de postureo virtuoso, postureo moral, y mediante la herramienta del cotilleo, donde eres capaz de hacer daño social
a otras personas, otras hembras o otros machos, eso en mujeres está muy desarrollado. Pero violencia física efectivamente se utiliza de forma más puntual. Pero cuando una mujer lo utiliza con mucha decisión y determinación porque tiene herramientas evolutivas que le han favorecido a ello. Que en las circunstancias concretas, las mujeres y las hembras saben ser agresivas y violentas. Y eso es un poco lo que te quería contar hoy. Cerramos así el círculo de hablar de violencia, una parte muy importante de nuestra conducta. Hemos hablado de machos, hemos hablado de hembras, hemos hablado de hombres, mujeres. Hemos hablado también de las hormonas que están implicadas en todo ello. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.